La cúpula de la Basílica del Santo Sepulcro puede ser vista desde varios lugares de Jerusalén. En el interior de este complejo arquitectónico se encuentra el monumento más importante, la tumba donde Jesús fue sepultado y resucitó. Desde hace siglos, miles de peregrinos que vienen de todo el mundo veneran este lugar santo. La inscripción más antigua es del siglo II. El Santo Sepulcro es considerado el lugar más importante de la fe cristiana, con más de 2000 años de historia, ciencia y fe. A través de textos bíblicos, los testimonios de varios periodos históricos, las campañas de excavaciones que nos han dejado una gran documentación en imágenes y diseños, y con la colaboración de arqueólogos y historiadores de la Custodia de Tierra Santa, hemos hecho un viaje hasta nuestros días, hasta la última restauración en la edícula del Santo Sepulcro. En torno al año 33, Jesús fue condenado a muerte y crucificado en el monte del Gólgota. Fue sepultado en una tumba excavada en un jardín cercano. 3 días después, resucitó de entre los muertos. A partir de este momento, el lugar del sepulcro y de la resurrección se convirtió en el centro de la fe de toda la cristiandad. Por las descripciones de los evangelios y después de las excavaciones arqueológicas que se han hecho en el Santo Sepulcro, sabemos que en la antigüedad, en tiempos de Cristo, había una cantera de piedra que se había abandonado. No se usaba por la calidad de la piedra. Allí dentro había un jardín en el que José de Arimatea excavó una tumba para sí mismo, en la cual fue depositado Cristo. En la narración bíblica encontramos detalles que nos ayudan en la investigación arqueológica. Pero también la tradición aquí en Jerusalén vivían los seguidores de Cristo, que recordaban muy bien dónde se encontraba el lugar de la pasión. En el 132 después de Cristo, el emperador Adriano reconstruyó la ciudad y la llamó Aelia Capitolina. Los signos judíos y cristianos fueron borrados. El lugar del Gólgota y el sepulcro desaparecieron bajo la mole del nuevo templo dedicado a Venus Afrodita. Estos, queriendo esconder el santuario de Cristo, hicieron un gran favor a los cristianos, porque de esta manera preservaron todo lo que había. Y así en el siglo IV, cuando vino aquí Santa Elena, la madre de Constantino, redescubrió el santuario tal y como era, intacto, porque sobre el santuario se había construido un terraplén para esconder los lugares cristianos. Así tenemos también la construcción del emperador pagano, que confirma la autenticidad del lugar que veis a mi espalda. En el 335, destruidos los templos paganos por voluntad de Constantino, la tumba venerada volvió a ver la luz y el grandioso complejo del Santo Sepulcro fue inaugurado el 13 de septiembre del 335. Santa Elena, madre del emperador Constantino, vino a Jerusalén del 327 al 329. Y para el padre Aliata, arqueólogo del Studium Biblicum Franciscanum, se puede decir que en cierta manera hizo un descubrimiento arqueológico. Lo más importante fue el descubrimiento de la Veracruz de Jerusalén, y se hizo famosa por la difusión de la reliquia por todo el mundo. Las tradiciones más antiguas nos explican que la misma emperatriz quería excavar para encontrar este testimonio de la muerte de Jesús, y que su ingenio la llevó a encontrar no solo la cruz de Jesús, sino también otras cruces, por lo que se hizo importante determinar cuál había sido la verdadera cruz de Jesús, que según algunos fue identificada mediante milagros, según otros, en cambio, por la presencia del título de la condena de Jesús, del que habla el Evangelio, que dice Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. En el 1099, Jerusalén fue conquistada por los cruzados. El Santo Sepulcro vuelve a ser el corazón de toda la cristiandad. Pero después siguen otras dominaciones, desde Saladino hasta los mamelucos.
Con una bula del Papa Clemente VI de 1342 a la Orden de San Francisco de Asís, se les confía la custodia del Santo Sepulcro y del resto de lugares santos. A partir de este momento, una comunidad franciscana se instala en el interior de la basílica. La Basílica del Santo Sepulcro es una construcción antigua que se remonta en parte a la época cruzada del siglo XII y en parte a épocas todavía más antiguas. En 1927 fue dañada por un terremoto muy fuerte que provocó la destrucción de parte de Jerusalén. El mandato británico de Palestina, que en aquel tiempo hacía las funciones de gobierno de la ciudad, decidió que la iglesia se cerrara al público o bien fuera sostenida por pilares y soportes de hierro y madera. Sin embargo, permanece abierta al público, pero las tres comunidades llegaron a la conclusión de que era necesario proceder a una restauración sistemática del edificio y encontraron la manera de formar una comisión técnica común. En 1960 comenzaron los trabajos de restauración en la Basílica del Santo Sepulcro, un trabajo documentado durante 20 años. 3 años después, en 1963, las tres comunidades presentes en el Santo Sepulcro eligieron al padre Corbo, arqueólogo de los trabajos en las partes comunes, encargo que desempeñó durante 17 años para seguir mañana y tarde la obra, y otros 2 más para entregar a la prensa su monumental obra, El Santo Sepulcro de Jerusalén, aspectos arqueológicos desde los orígenes al período cruzado. Gli scavi o i lavori al Santo Sepolcro sono durati dal 1960. Las excavaciones o trabajos en el Santo Sepulcro duraron de 1960 a 1980. El padre Virgilio Corbo hizo una síntesis publicada en 1982, una serie de libros en 3 partes, presentando los resultados arqueológicos confrontados con los textos literarios relativos al periodo evangélico. Relativi al periodo evangelico, per così dire. Se comprendió enseguida que la cantera de piedra era lo más antiguo que se encontraba en el lugar, en parte que se remontaba a 8 siglos antes de Cristo, pero en parte usada todavía hasta la época de Jesús. Se piensa que correspondería al ámbito topográfico típico de la zona del Gólgota en tiempos de Jesús. Sobre la cantera se situarían todas las diferentes construcciones. La cava di pietra è molto grande, in tutto si estende per... La cantera de piedra es muy grande, se extiende más de 100 metros y está llena de galerías profundas y de cortes verticales en la roca en todas direcciones, pero especialmente en la zona de la basílica, que es una de las partes más profundas de esta cantera. Hay rocas que sobresalen, como por ejemplo la roca de la crucifixión de Jesús, más de 4 metros sobre el pavimento actual. Y hay partes que van en profundidad, por ejemplo, en la gruta del descubrimiento de la cruz, que desciende hasta 9 metros bajo el pavimento actual. El ritrovamento della croce, che scende a 9 metri sotto il pavimento actuale. Un trabajo realizado a través del Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalén, que desde siempre tiene un alma arqueológica. El alma arqueológica del Studium Biblicum Franciscanum es una parte necesaria. Forma parte de su misma constitución. Es uno de sus 2 pulmones. Un cuerpo necesita 2 pulmones para funcionar bien. Así es también para el Studium Biblicum Franciscanum. Necesita un alma lingüística, exegética, pero también un alma arqueológica que se basa en el ambiente, que hunde sus raíces en el ambiente en el que tuvieron lugar los hechos. En cui i fatti si sono svolti. Han sido 20 años de laborioso trabajo arqueológico y de restauraciones que han aportado un importante resultado.
2 anni dopo la fine 2 años después del final de las excavaciones, por tanto en 1982, el padre Corbo publicó el resultado de su investigación en 3 volúmenes, 2 de documentación arqueológica y 1 de documentación fotográfica. Estos volúmenes se han mantenido hasta hoy en el centro de atención y tienen la característica de ser completos. Y son el resultado del estudio realizado directamente por el padre Corbo y sus colaboradores. Disegnati da padre Corbo e dai suoi collaboratori. En la presentación de la colección sobre el Santo Sepulcro, el padre Virgilio Corbo escribía: «Hemos acabado nuestro trabajo de investigación y lo presentamos a los estudiosos. Queremos solo desear que sea leído con amor hacia aquel que desde este momento es figura triunfante». Pero ¿cómo explicar el Santo Sepulcro en el centro de la ciudad? Diversamente al tempo di Cristo, questo medesimo luogo En tiempos de Cristo, este lugar debía encontrarse a las afueras de la ciudad. Se conoce con exactitud el recorrido de la muralla de la ciudadela de Jerusalén, donde estaba el palacio de Herodes, que iba hacia los pórticos occidentales del templo, lo que José Flavio llama el primer muro de Jerusalén, y este muro pasa a unos 200 metros de distancia del Calvario. di distanza dal Calvario. Si por una parte el siglo pasado fue para el Santo Sepulcro una sucesión de dificultades vinculadas a las vicisitudes políticas del país, por otro fue el siglo que permitió mayores atisbos de acuerdos comunes entre las comunidades implicadas por el statu quo. Per sé lo statu quo risale al 1852. C'è una lunga storia. El statu quo se remonta a 1852, pero hay una larga historia tras esta fecha. Había conflictos entre las comunidades y además había mucha presión sobre el sultán, por una parte de Francia y por otra de Rusia, y por ello declaró el statu quo, es decir, dio un decreto que obliga a las comunidades a no hacer cambios dentro de la Iglesia, y por cambios entendemos cambios de uso, de construcción y de otras cuestiones. Que non ci siano cambiamenti dentro la Chiesa. E per cambiamenti significa cambiamenti di uso, di costruzione, di altre questioni. La Basílica del Santo Sepulcro, una vez cruzado el umbral, se abre al peregrino con su carga de memoria recogida en el mismo lugar en el que sucedieron. Aquí Jesús fue crucificado y venció la batalla contra la muerte. Subiendo por una empinada escalera, llegamos al altar del Calvario, que se erige sobre la roca en la que fue alzada la cruz de Jesús. La roca es visible a través de los cristales a los lados del altar. Los peregrinos pueden tocar la roca a través de una apertura en el disco de plata bajo el altar, el punto en el que según la tradición se alzaba la cruz. En la capilla junto a la del Calvario, que pertenece a los franciscanos, recordamos la crucifixión. La decoración y los mosaicos se rehicieron en el siglo pasado. Entre las 2 capillas está el altar de la Dolorosa. Bajo el Calvario, la capilla de Adán es una de las más antiguas de la basílica. En el ábside vemos la escisión de la roca, causada, según la primera tradición cristiana, por el terremoto que tuvo lugar en el momento de la muerte de Jesús. La hendidura habría permitido a la sangre de Cristo alcanzar y redimir a Adán, que se creía que estaba enterrado aquí. Para los primeros cristianos, este era también el origen del nombre Gólgota, lugar de la calavera. En el atrio de la basílica está situada la piedra de la unción, en memoria de la piedad de Nicodemo y de José de Arimatea, que prepararon el cuerpo de Jesús para la sepultura. Muy venerada por los ortodoxos, está adornada por candelabros y lámparas. Un mosaico en la partición de enfrente ilustra este episodio.
Desde el deambulatorio, una escalera desciende a la capilla dedicada a Santa Elena. Las paredes de la escalera están cubiertas de cruces, grabadas en el transcurso de siglos pasados por los peregrinos armenios, como testimonio de la devoción de este pueblo por la cruz. La capilla de 3 naves, con 4 columnas que sostienen la cúpula, es propiedad de los armenios y se remonta al siglo XII. Desde la capilla armenia de Santa Elena se accede a otra inferior, donde fue encontrada la cruz de Cristo. Frente a la edícula se abre el espacio reservado a los greco-ortodoxos, el catolicón, que ocupa el centro de la basílica. La confraternidad del Santo Sepulcro, formada por monjes ortodoxos griegos presididos por el patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén. Una cúpula sobre tambor, con mosaicos recientes en estilo bizantino, con el Cristo Pantocrator rodeado por 12 apóstoles, con vestimentas episcopales. Está soportada por arcos que se conectan con penachos a las columnas cruzadas, donde se ven representados a los evangelistas. Una vez pasadas las columnas de las rotondas, entramos en el espacio perteneciente a los franciscanos. El altar de la derecha está dedicado a María de Magdala. En este espacio, además, se celebra la mayor parte de las liturgias en el sepulcro. En los edificios situados al norte de la rotonda se encuentra el convento franciscano que acoge a los frailes asignados al servicio del sepulcro. Desde aquí ascendemos a la capilla latina de la aparición de Jesús a su madre. Esta memoria antigua y no narrada en los evangelios se representa en esta capilla, donde se conserva la columna de la flagelación. La galería lateral está formada por una serie de arcos, llamados de la Virgen, porque recuerdan las visitas de la Virgen María al sepulcro. En la historia del Santo Sepulcro son numerosos los testimonios a través de peregrinos y grandes autores antiguos, medievales, entre ellos Eusebio de Cesarea, Cirilo de Jerusalén, San Jerónimo o Egeria. Secondo le ricerche del padre de Bo, según la investigación del padre Debo, ella vino a Tierra Santa del 381 al 384 y vino desde España. Se piensa que era de la región noroccidental de España, de Gallaecia, la actual Galicia. Era una gran mujer. Hay algunas hipótesis, pero seguramente pertenecía, de alguna manera, a la vida religiosa de la época, el monacato. Formaba parte de una comunidad de monjas. Y tenemos en el periodo moderno muchos testimonios, como la visita de 4 papas. Pablo VI fue el primer sucesor de Pedro que visitó Tierra Santa en 1946, en pleno desarrollo del Concilio Vaticano II. Ovviamente la sua visita è stata anche segnata dall'incontro con il patriarca Atenagora, che Su visita estuvo marcada también por el encuentro con el patriarca Atenágoras, que es de una importancia única para la historia de la Iglesia, para las relaciones entre las iglesias. Su santidad el Papa Juan Pablo II vino aquí también como peregrino, pero vino como pastor. Quiso visitar los lugares santos ciertamente, pero quiso también encontrarse con el mayor número de personas posible de todas las confesiones, y especialmente cristianos aquí presentes. Tutte le confessioni e in particolare dei cristiani qui presenti. A pie por las calles del barrio cristiano de la Ciudad Vieja, Benedicto XVI camina hacia el Santo Sepulcro, meta principal de su peregrinación. En el atrio, a los pies del Gólgota, se inclina para besar la piedra de la unción. Visiblemente conmovido, el Papa entra en la edícula del Santo Sepulcro y permanece largo rato en oración de rodillas.
Encontrándonos en este santo lugar y considerando este maravilloso acontecimiento, ¿cómo podríamos no sentir que se nos conmueve el corazón, así como aquellos que oyeron por primera vez la predicación de Pedro en el día de Pentecostés? Aquí Cristo murió y resucitó para no morir más. Aquí se cambió definitivamente la historia de la humanidad. Papa Francesco è venuto qui proprio in occasione. Después, el Papa Francisco vino aquí precisamente con ocasión del 50 aniversario de la visita de Pablo VI, aquí en Tierra Santa, y de su encuentro con el patriarca Athenágoras. Y tuvo lugar el encuentro, con el que se conmemoró este acontecimiento ante la edícula del Santo Sepulcro. Proprio davanti all'edicola del Santo Sepolcro. Y resurrección es la palabra más recurrente en los discursos de Francisco y Bartolomé. La resurrección que después de la muerte se cumplió aquí. La resurrección que une a todos en una única fe. Una resurrección que en el espíritu de este encuentro habla de abandono del miedo y apertura al encuentro. Dobbiamo credere che come è stata ribaltata la pietra del sepolcro, così potranno. Debemos creer que igual que se retiró la piedra del sepulcro, así podrán ser retirados todos los obstáculos que todavía impiden la plena comunión entre nosotros. Será una gracia de resurrección que ya hoy podemos pregustar. Hemos intercambiado un abrazo de amor, porque ningún otro camino conduce a la vida excepto el camino del amor, de la reconciliación, de la paz auténtica y de la fidelidad a la verdad. La oración en el sepulcro es sencilla pero emocionante. El clima de fraternidad sincera hace esperar en un futuro de comunión. Después de siglos, en la primavera de 2016, comenzaron los trabajos de restauración de la edícula del Santo Sepulcro. Gracias al acuerdo entre los líderes de las 3 comunidades propietarias de la basílica, los franciscanos, los greco-ortodoxos y los armenios, se iniciaron las labores. El grupo de intervención formado por la Universidad de Atenas, bajo la dirección de la profesora Antonia Moropoulou, implicó al menos a 50 personas, entre profesores y técnicos de las diferentes especialidades. La custodia de Tierra Santa encargó al arquitecto Osama Hamdan, profesor de restauración arqueológica en la Universidad Árabe de Jerusalén, Al-Quds, el seguimiento de las fases de trabajo, que explica por qué era necesaria esta restauración. Prima che praticamente la cupola era aperta e portava praticamente acqua sopra l'edicola. Allora ha creato alcuni problemi, specialmente problemi strutturali, che praticamente i muri si sono gonfiati e non erano più stretti, non erano più verticali. Antes la cúpula estaba abierta y caía agua sobre la edícula y creó algunos problemas, especialmente problemas estructurales. Las paredes estaban hinchadas. En el pasado, en tiempo de los ingleses, el mandato británico se reforzó con hierro alrededor para contener los muros de la edícula. Esta situación se alargó casi 100 años y ya no era posible contenerlos. Entonces la intervención se centraba en salvar la estructura de la edícula. Era una intervención de tipo conservativa, porque casi no ha cambiado nada en el aspecto externo, sino que la mayor parte de los trabajos se dedicaban a reforzar la estructura vertical y horizontal de la edícula. Ma erano la maggior parte dei lavori per rafforzare la struttura verticale e orizzontale dell'edícula. Durante las fases preparatorias y de ejecución de los trabajos, se llevaron a cabo investigaciones con sondas endoscópicas, con escáner de ultrasonidos, rayos infrarrojos y rayos X, métodos no invasivos para obtener información sobre elementos no visibles exteriormente, como la presencia de muros anteriores, la consistencia del núcleo rocoso originario o el corrimiento de canales ocultos, que son la fuente de humedad indeseable.
206 años después, los estudiosos y las autoridades religiosas pudieron ver nuevamente la roca donde fue sepultado Jesús. El miércoles 26 de octubre, la edícula, la pequeña capilla que rodea el Santo Sepulcro, fue cerrada por trabajos históricos. Por primera vez desde 1810, la losa de mármol que cubre el lugar bajo el cual se encuentran los restos de la roca del sepulcro de Jesús fue retirada. El único precedente se remonta a 1555. El acontecimiento tuvo lugar a puerta cerrada en presencia del patriarca ortodoxo Teófilo III, acompañado por una pequeña delegación de religiosos y científicos, de la Delegación de la Custodia de Tierra Santa, compuesta por el vicario custodial, el padre Dobromir Yastal, el padre Eugenio Liata, arqueólogo del Studium Biblicum Franciscanum, el padre Narciso Climas, el padre Enrique Bermejo, el padre David Grenier y el arquitecto Osama Hamdan, de la Comisión Científica. Estaba presente una delegación de armenios dirigida por el obispo Sevan, además de coptos del Santo Sepulcro. Sì, sono stato dentro la tomba, ho visto sollevare. Sí, estaba presente. Vi cómo se alzaba la lápida y aparecía la roca desnuda, el lugar donde el cuerpo de Jesús se depositó. Y en ese momento tan emocionante, el pensamiento casi espontáneamente se dirigía a ese día después del sábado, cuando algunos discípulos, algunas mujeres, fueron al sepulcro y vieron la tumba vacía. No encontraron el cuerpo de Jesús y nadie vio al Señor resucitar. El momento de la apertura de la lápida de la tumba fue muy emocionante. Y para muchos, incluso para los que llegaron después, ha constituido una especie de ocasión para satisfacer la curiosidad. Pero al mismo tiempo ofreció una ocasión de reflexión personal sobre lo que quiere decir la resurrección para nosotros hoy. La tumba vacía nos indica que debemos estar menos atentos a lo que podemos percibir con nuestros sentidos, y en cambio fortalecer lo que hace referencia a nuestra fe en Jesús resucitado. La nostra fede in Gesù risorto. Per noi, per tutta la comunità, anche specialmente per me come presidente di Santo Sepolcro, era una cosa molto, molto importante, meravigliosa, perché dopo, come lei ha detto, dopo quasi 500 anni, Para nosotros, para toda la comunidad y para mí ha sido muy importante, porque después de casi 500 años hemos podido ver la roca verdadera. Con respeto y silencio esperamos el momento de la retirada de esta piedra, para ver el mármol del tiempo de Constantino, este con la cruz. Al principio pensé que esta cruz era del tiempo de los cruzados, pero han dicho que este mármol es del tiempo de Santa Elena, y debajo se podía ver y tocar la piedra verdadera. Ha sido una gracia que en este momento pudiera estar en este santo lugar. A dopo sotto si poteva vedere, anche toccare, anche pregare davanti la pietra vera. Allora una grazia che in questo momento io ho potuto stare qui in questo santo luogo. Se trataba de un momento especial para el mundo cristiano, pero también para el científico, en un trabajo en el que fe y ciencia se unen. Il momento più bello e penso emozionante praticamente in questo lavoro qua è stato quando è stata aperta la tomba di Gesù Cristo. El momento más bello y emocionante en este trabajo fue cuando se abrió la tumba de Jesucristo. En primer lugar, el objetivo principal de la apertura de la tumba era realizar la operación de inyección de los muros. La preocupación era no dañarlos, infiltrar el material de la inyección en el interior. Este fue el momento más bello y emocionante de este proyecto, que se ha retransmitido después por todo el mundo. Allora quella serata era il momento più bello e più emozionante di questo progetto che è andato in onda poi in tutto il mondo. Per me il momento più incredibile è stato quando è stata tolte le pietre dell'edicola la prima volta, proprio le pietre esterne, e abbiamo potuto vedere... Para mí el momento más increíble fue cuando se retiró la piedra de la edícula por primera vez, las piedras exteriores, y pudimos ver la roca original que está bajo la edícula. Es una pena que no se haya dejado a la vista, pero ya ha supuesto un gran trabajo conseguir poner de acuerdo a todas las confesiones para llegar a la restauración de la edícula.
En un futuro esperamos que se puedan hacer trabajos conjuntos que hagan la visión más fácil, es decir, el acceso más fácil a muchos peregrinos y también el conocimiento de la historia, de todos estos 2000 años de historia del lugar. Pellegrini e anche la conoscenza della storia dall'inizio in tutti questi 2000 anni di storia del luogo. Quando sono entrato, ecco, ho potuto vedere quello che era. Cuando entré, pude ver lo que había bajo la losa de mármol más reciente. Esto significa que el lugar era venerado desde mucho antes. Y ya lo sabíamos, pero ahora tenemos la prueba. Traje lápiz y papel, y cuando hubo un poco de tranquilidad dentro del Santo Sepulcro, cuando ya no trabajaban los restauradores, me puse en un rincón y con gran emoción, porque sabía que era de los pocos que podía ver este descubrimiento de la roca de la sepultura y de la resurrección de Jesús. Hice un dibujo de lo que vi. Ho fatto il disegno di quello che ho visto. Le novità principali riguardano la scoperta della presenza di una lastra inferiore. Las novedades principales hacen referencia al descubrimiento de la presencia de una losa inferior a la que todos conocen que lleva grabada una cruz, que es la cruz típica del Patriarcado de Jerusalén latino. En cambio, debajo de esta segunda losa está la roca verdadera, inmediatamente debajo. Esto quiere decir que la roca original del sepulcro, el banco sobre el que, según la tradición, Cristo fue colocado, se encuentra exactamente bajo las dos losas que lo cubren. Por ello, se sitúa a unos 35 centímetros sobre el pavimento moderno. No sabemos cuánto exactamente sobre el pavimento antiguo. Moderno, non sappiamo quanto esattamente sul pavimento antico. Como señala emocionado el padre Narciso Climas, profesor de Historia de la Iglesia y de la Custodia de Tierra Santa, la losa de mármol encontrada bajo la temporalmente retirada está partida por la mitad y se remonta presumiblemente al tiempo de los cruzados. La posición del banco y de los restos de la roca en la que fue excavada la tumba, encontrados en el muro que rodea la edícula, parecerían indicar que se trata de una tumba en arcosolio, la tipología común de tumbas en este periodo, y no en coquim, como sostenían algunos hasta ahora. La confirmación vendrá de los estudios de los especialistas arqueológicos. No todo se puede comprobar directamente. El Evangelio da una serie de testimonios muy valiosos sobre la piedra rodada y también sobre la pequeñez de la apertura, a través de la cual se puede mirar solo inclinándose. La presencia de la roca alrededor vuelve a aparecer. Por ello, la esencia de lo que dice el Evangelio. Un sepulcro excavado en la roca, en el cual no se había colocado a nadie, y el Señor es colocado por primera vez, parece ser confirmado por las indagaciones más recientes. Confermato dalle indagini più recenti. En el patio exterior de entrada a la basílica, en torno a la edícula, en los pasillos de acceso y también en el plano superior junto al convento franciscano, vemos una verdadera obra de construcción. Andamios, piedras, materiales. El ruido a veces era molesto, pero se sabía que era necesario para devolver a la vida el lugar que rodea la tumba de Cristo resucitado. Una obra emblemática y protegida por vallas que agudizaban la curiosidad de entender qué es lo que estaba sucediendo. De vez en cuando, una puerta abierta permitía vislumbrar el trabajo. Cada cosa tiene su momento. Hay un momento para cada cosa bajo el cielo. Han sido largos meses, a partir de la llegada de materiales para los trabajos, para tallar las piedras y limpiar el hollín. Al final ha llegado el tiempo de la retirada de los andamios y de los soportes de hierro de la edícula, y así ver la edícula restaurada y limpia como nueva, por lo que ahora es posible también ver el color original.
Y así, exactamente un año después, el miércoles 22 de marzo, tuvo lugar la ceremonia ecuménica de conclusión de las restauraciones de la edícula del Santo Sepulcro. Un día especial para los cristianos no solo de Tierra Santa, sino del mundo entero. En Jerusalén, el miércoles 21 de marzo a las 10, tuvo lugar la ceremonia ecuménica de conclusión de las restauraciones y de la rehabilitación de la edícula del Santo Sepulcro. El histórico acuerdo fue firmado hace exactamente un año, el 22 de marzo de 2016, con la firma del patriarca greco-ortodoxo Teófilo III, el patriarca armenio apostólico Nurhan Manujam y el custodio de Tierra Santa en aquel momento, Pier Battista Pizzaballa, representantes de las 3 comunidades que mantienen la basílica, según lo que establece el statu quo. En primera fila en la ceremonia, además de los 3 firmantes, estaba el actual custodio de Tierra Santa, Francesco Patón, el nuncio apostólico Giuseppe Lazzarotto, representando a la Santa Sede, y el arzobispo de Constantinopla, el patriarca ecuménico Bartolomé. Entre los presentes estaban también representantes del resto de iglesias del Santo Sepulcro, coptos, siríacos y etíopes, de otras confesiones cristianas de Tierra Santa y varias autoridades religiosas y civiles, entre ellas el primer ministro griego Alexis Tsipras. Los numerosos fieles que abarrotaron la basílica mostraron que se trataba de un momento histórico. Esta restauración ha sido posible gracias a la voluntad de todos, pero sobre todo de las 3 iglesias principales, que han sido capaces de cambiar visiones y de saber llegar a todos, incluso los más recalcitrantes, a un acuerdo que era necesario, que era esperado desde hacía mucho tiempo por todas las comunidades, por nuestros fieles, para mostrar en aquella iglesia que lleva las heridas de nuestras divisiones, nuestra voluntad también de curar las divisiones para ir hacia las nuevas generaciones con un espíritu mejor entre nosotros. Por ello parecía imposible, pero se ha visto que lo era. Parecía una misión imposible y, en cambio, parafraseando lo que el ángel Gabriel dice a María, nada es imposible para Dios. A Maria, nulla è impossibile con Dio. It's a message to the world and to our region here that we can what is considered to be impossible. Es un mensaje para el mundo y para nuestras comunidades de aquí. Lo que se presenta como imposible puede hacerse posible. Y esto es lo que ha sucedido hoy. Creo que la restauración es un signo de inspiración para todos. Que como seres humanos podamos superarnos y llegar a una convivencia pacífica y armoniosa, y compartir esta Tierra Santa, y sobre todo Jerusalén, que es sagrada de igual manera para las 3 religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam. Los trabajos, que han durado casi 10 meses y han sido dirigidos por la profesora Antonia Moropoulou de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, han supuesto una intervención de tipo conservativa y estructural. Estamos muy orgullosos de entregar hoy a las 3 comunidades cristianas la edícula del Santo Sepulcro rehabilitada. Hemos debido afrontar grandes desafíos, como restablecer la integridad estructural y corregir las deformaciones, venciéndolas, o también revelar el valor del lugar, preservar y mostrar una continuidad histórica, cosas que hoy se han hecho. El evento de esta jornada es absolutamente extraordinario, porque es el fruto, podríamos decir, el primer fruto maduro de una colaboración entre las 3 principales comunidades aquí en Jerusalén. La comunidad griega, la comunidad latino representada obviamente por nosotros y por el patriarcado, y la comunidad armenia. Y al mismo tiempo es algo muy bello, porque este año celebraremos la Pascua todos el mismo día, y tal vez esto es también el signo de que en un futuro podamos celebrarla no solo en el mismo día. En futuro potremo celebrarla non solo nello stesso giorno, ma anche insieme. The meaning of today is the meaning of unity, collaboration. La jornada de hoy tiene un significado de unidad, colaboración y cooperación. Estamos muy orgullosos de que los greco-ortodoxos, los armenios y los católicos se hayan reunido y hayan decidido restaurar el Santo Sepulcro.
invocamos la gracia de nuestro Señor sobre todos ellos, sobre todos vosotros y sobre el mundo entero. Rezamos por la paz y la unidad. Y precisamente en el Domingo de Ramos tuvo lugar la procesión en torno a la edícula restaurada. En Jerusalén, en la Basílica de la Resurrección, es siempre Pascua del Señor. La tumba vacía lo atestigua, el Evangelio lo proclama. El Señor realmente ha resucitado.